Aquest dilluns, el balcó de l'Ajuntament de l'Eliana s'ha engalanat amb una pancarta gegant per tal de donar el dret visita a les celebracions de la Setmana de l'Alzheimer, una programació ambiciosa que vol donar suport als pacients, famílies i centres de dies i residències de la localitat. Així ho va expressar la regidora encarregada de l'àrea, María José Valenzuela, després de l'acte de col·locació de la pancarta, en unes declaracions en les quals també ens va contar els diversos actes que se celebraran aquesta setmana. Tenemos un programa muy amplio y ambicioso. Ha empezado hoy con la puesta en escena de la pancarta, donde queremos visibilizar todo lo que es esta enfermedad. Seguiremos reivindicando junto con todas las residencias y asociaciones del municipio, y luego es una programación amplia donde hemos comenzado con esto. El día 19 tenemos una charla donde van a venir ilustres para dar a entender y dar a conocer qué pasa con la enfermedad, qué a nivel jurídico, qué pasa después, y luego tenemos el habitual mercadillo que será para el día 20 aquí en la plaza, y luego el día 21, sábado, con la lectura de un manifiesto donde apostaremos por reivindicar y seguir visibilizando esta enfermedad tan dura. És pràcticament el primer acte que fas com a regidora. Conta'ns, què significa per a tu fer-ho d'una cosa tan compromesa com és la reivindicació de l'Alzheimer? Bueno, lo de reivindicarse me da muy bien, pero además con un colectivo tan sensible, un colectivo tan entrañable, y bueno, es algo maravilloso poder aportar desde el ayuntamiento y en este momento desde mi persona todo lo que pueda aportar y más.